El otoño llegó a su fin en un abrir y cerrar de ojos, siguiéndole un invierno que empezó a 5 grados. A pesar de aquel frío al que no acababa de acostumbrarme, salir a fumar entre las 11 y la medianoche se había vuelto una costumbre para mí, aunque fuera entre gélidas ventiscas. No obstante, para ese entonces el hábito se había desprendido de la necesidad de apaciguar la angustia que me provocaba el que Mario y Mika tuvieran sexo 2 o 3 veces por sesión, por así decirlo. Tal y como Mika me lo prometió, sus gemidos dejaron de infiltrarse en mi cuarto. Pero Mika no solo tuvo la amabilidad de hallar una forma de poder contener el volumen de su excitación en el lecho, sino que también desarrolló el hábito de venir a visitarme de cuando en cuando, para charlar entre té y galletas, como aquella noche. Aún hoy, no puedo decir que charlar con Mika fuera estimulante, o ligeramente interesante siquiera. A veces me contaba pasajes monótonos acerca de su trabajo como enfermera en un hospital de Imabari, al norte de Matsuyama. Tal vez con una capacidad narrativa más desarrollada mi opinión habría sido otra, pero a Mika poco le faltaba para ser tan lacónica como una niña de primaria. Y para empeorar las cosas, hablaba rápido y con acento de hillo tan marcado, que a veces me costaba discernir cuál era la idea principal de muchas de sus oraciones. A pesar de todo, Mika, según ella, entretenía tanto o más que una película de Spielberg y, por supuesto, siempre tenía una razón para sonreír. Fue entonces cuando empecé a ver una belleza rara, que no era mi física ni intelectual, oculta más allá de su simplismo. Era un atractivo inexplicable para mí, tal vez psicológico o espiritual, el que me hacía prestarle atención a los intrascendentes sucesos de su vida. Por otro lado, sin embargo, me pregunté si ese era el caso de Mario cuando Mika llegaba a su cuarto a pasar la noche, y en una ocasión que nos juntamos para beber cerveza, le pregunté acerca de su grado de afinidad con ella. Su respuesta, lo confieso, no me sorprendió realmente. No hablamos de casi nada, me confesó, encogiéndose de hombros con indiferencia. Entonces le dije que a lo mejor se trataba de la barrera del idioma, y él movió la cabeza negativamente, explicándome a la vez que Mika, simplemente, entre comillas, no lo llenaba. Esto quería decir que, fuera en el idioma que fuera, Mika no lo estimulaba a hablar de temas de actualidad, como política, cine, arte, u otras culturas. Mika vive en un mundo interno tan chiquito como esta ciudad, agregó Mario, y entonces yo inquirí. Si no fuera por el sexo, ¿te verías con ella? A lo cual, él respondió sin demora. ¿Y para qué? Si va a venir ella, y no vamos a coger, se me hace más entretenida la idea de navegar por la red durante la noche. Era como ver un choque en cámara lenta. Ante mí tenía una pseudo relación que se iba a ir a pique más temprano que tarde, y dicha colisión se encontraba en su fase inicial. Yo lo sabía, y Mario también, pero, ¿era ese el caso de Mika? Casualmente, para esas fechas, ella comenzó a preguntarme cosas acerca de Mario. Mika intentó, en vano, disfrazar su interés por detalles acerca de Mario que él a lo mejor no le había contado para controlarla. Es decir, al no revelarle detalles íntimos de su vida, la mantenía a raya diciéndole, sin decírselo realmente, que había un límite para lo que él podía ofrecerle. Me molestaba un poco el que Mario no fuera lo bastante honesto con ella, diciéndole de una vez que jamás habría nada serio entre los dos, pero lo que realmente no alcanzaba a comprender era cómo, siendo ya una mujer de 25, Mika no pudiera figurarse sobre qué clase de terreno estaba parada. Mika, le dije una vez, a una semana de Navidad, ¿me podrías contar qué es lo que te atrae de Mario en realidad? Ella, predeciblemente, agregó que le gustaba de él la masculinidad de su mirada, la anchura de su espalda, y quiso agregar algo más que, al final cayó con una sonrisa pícara. Pero justo en el momento en el que iba a clasificar a Mika como una criatura superficial hasta la médula, agregó: además, me hace sentir segura en sus brazos, y me creer que si estoy con él, no habrá nadie que me maltrate, o ponga en mal, porque siempre me defenderá. Protección. Esa era la palabra clave para comprender el apego de Mika por Mario. Entonces, capté de inmediato que Mika era, o al menos había sido durante alguna parte de su vida, una mujer atormentada, víctima de constantes y diferentes abusos. Y no solo de una, sino que probablemente de parte de varias personas. De este modo pasó la Navidad, el Año Nuevo y su cumpleaños, a principios de enero. Mika y Mario, como era de esperarse, siguieron sin pasar la barrera de amantes ocasionales, y aunque ella parecía conforme con la naturaleza de esta unión, al mismo tiempo se contradecía, preguntándome más y más cosas acerca de él, a veces siendo tanto o más insistente que una niña preadolescente. Frustrado, sintiéndome tentado a decirle a Mika que estaba esperando manzanas de un palo de Arrayanes, le pregunté:
Entiendo que te sientas protegida con él, pero, ¿te está protegiendo Mario en realidad? Mika guardó silencio, y fingió no entender la verdadera naturaleza de mi pregunta, escudándose, como siempre, tras la sonrisa que la caracterizaba, y cuyo encanto, para mí, estaba comenzando a desaparecer. El invierno alcanzó su punto más bajo en enero, descendiendo 2 grados abajo de cero, irónicamente, durante el día de San Valentín. Algo me hizo pensar que Mika tendría para esa noche algo especial en mente junto a Mario, y por un instante temí que, como antaño, la orquesta de al lado volvería a tocar para mí. Y en parte así fue, porque alrededor de las 11, la voz de Mika llegó hasta mis oídos desde el apartamento de Mario, pero, para mi sorpresa, no eran gemidos los que emitía, sino sollozos. Al principio no estaba seguro de qué acontecía más allá de la pared, pero paulatinamente comprendí que el barco por fin se fue a hacer mierda contra el arrecife. A pesar de que se trataba de un evento que había anticipado ocurriría desde el año pasado, no pude evitar sentir lástima por Mika, con quien, pensé, tal vez debía haber sido un poco más realista en mis consejos para que el porrazo no le doliera tanto, como lo constataban sus lamentos. No dudaba que ella vendría a visitarme pronto, pero me tomó por sorpresa que dicho pronto se diera esa noche, minutos después de la llorada que Mika pegara en el cuarto contiguo. Tenía los ojos rojos y las mejillas húmedas, pero al saludarme, lo hizo con su sonrisa de siempre, brindándome con ello una imagen tan contrastante como estrellas fugaces a plena luz del día. Tomó asiento en el sofá que tenía frente a la cama, y yo me senté junto a ella, esperando con paciencia la historia que había venido a contarme. Según lo que me relató, Mario se había llegado a cansar del detallismo que le daba en sus regalos, manera de hablar, e incluso en sus mensajes, y la gota que rebalsó el vaso fue el que ella le comprara una tarjeta que incluía, entre otras cosas, un I love you escrito en mayúsculas. Aunque reconozco que un obsequio así me habría ruborizado hasta a mí, entendía que Mario simplemente usó eso como chivo expiatorio para deshacerse de una relación a la que, por lo visto, ya ni el sexo hacía entretenida. Al terminar el resumen de aquel infortunado encuentro, Mika me volvió a ver, enseñándome una sonrisa que pretendía ser de optimismo, pero que al final quedó agridulce. Después de todo estabas en lo cierto, musitó. Mario no me estaba protegiendo. Fui yo la que se obsesionó con esa imagen. Tanto, que al final me la creí. Quería llorar mientras escuchaba sus propias palabras. Podía sentirlo, así como también su empeño en no hacerlo delante de mí, y esto último me atrajo hacia ella de un modo que no había experimentado nunca con una japonesa. Su necesidad de sentirse protegida finalmente había apelado a mis sentidos, y mis deseos por hacerla feliz surgieron como un volcán que no da indicios de su erupción. Yo puedo protegerte, si gustas, susurré sin pensarlo siquiera, por instinto, y ella me volvió a ver sorprendida, preguntándome qué había dicho, aunque su expresión me dijera que me había escuchado bien. Yo puedo hacer de esa sonrisa perpetua, si tú me dejas, le dije, y de nuevo, sin consultarle a mi razón, comencé a acercar mis labios a los de ella, dando por hecho de que hacía lo correcto, pues le estaba proveyendo a Mika lo que a ella más le hacía falta en esos instantes. Dicha interpretación de la realidad se vino abajo, por supuesto, cuando Mika esquivó el beso en aproximación, emitiendo un gemido de rechazo parecido a otros que ya había escuchado cuando las mujeres están ante bichos indeseables como las cucarachas. ¿Qué haces?, demandó saber ella con notable desconcierto, tomando su distancia de mí en el sofá. Guardé silencio por unos segundos, y luego de captar la atmósfera atroz que nos rodeaba, producto de mi intención de besarla, dibujé en mi rostro una media sonrisa de acritud, y respondí. Por lo visto, algo, muy malo. El modesto monumento que le había hecho a Mika en mi corazón se vino abajo en cuestión de segundos, y ella pudo leerlo en mis ojos, por lo cual su actitud cambió, y se volvió más bien conciliatoria, buscando decirme que no había sido su intención ofenderme, pero ya era demasiado tarde. Ya son más de las 12, sería bueno que volvieras a casa. Le dije en un tono bajo pero definitivo, que expresaba determinación a no aceptar excusas de ningún tipo, de parte de nadie. Cierto, Mika no era lista, pero sí tenía el don de la percepción, y con él comprendió que no le quedaba más opción que retirarse. Camino a la puerta, preguntó si podía hablarme durante la semana, pero yo no le di contestación alguna. De hecho, ni siquiera volví a verla. ¿Cuál fue su expresión al salir por aquella puerta? No lo sé. Solo escuché cómo ésta se cerraba con cuidado, y luego el sonoro eco de los tacones altos de sus zapatos alejarse del apartamento, y luego descender hasta el estacionamiento. Mika. ¿Qué pudo ser de nosotros si me hubieras abierto tu corazón entonces, Mika? ¿Seríamos tú y yo felices, Mika?
Lo único que sé ahora es que todos esos supuestos se fueron al carajo la noche en la que evadiste mis labios, y de paso mi oferta de ser el guardián de tu dicha.